Estás muteado, Fabricio. Gracias, José. Ahora sí arrancamos. Bienvenidos. Eh, Este es el quinto encuentro del año. En este caso vamos a repasar el cuarto principio, autonomía e independencia, del ciclo que denominamos practicar, promover y proteger el cooperativismo, donde con José Obaizeta repasamos eh, el concepto de identidad cooperativa y los principios desde las buenas prácticas, ¿no? Ya lo venimos desarrollando. Para quienes no vieron los primeros encuentros, les recordamos que están grabados en el YouTube de Fedecova. Si no lo encuentran, me piden el enlace y se los compartimos. Es libre, así que si lo googlean seguramente lo van a poder encontrar. Este lo estamos grabando, así que después también lo vamos a compartir y se pueden ver, como les decía, los anteriores. Así que como siempre tratamos de ser lo más ajustados posible al tiempo que establecimos. Así que sin más introducción que esta, los dejo con José para que desarrolle la charla. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Fabricio. Bueno, vamos a entrar al cuarto principio, un cuarto principio que no se lo nombra tanto, pero que bueno, que tiene que ver como todos los principios con una construcción. Empezamos por el primer principio que decíamos que era que es libre entrar, pero que hay que construir asociados. ¿No? Tiene que saber a dónde ingresa el asociado en una cooperativa. Luego seguimos con el segundo principio, donde también era construir la gobernanza compartida. La democracia se construye, es una construcción, construir mayorías. Luego seguimos con el tercer principio, que ahí vimos que para construir una cooperativa eh, hay que poner para producir, hay que generar valor para poder distribuir. Entonces veíamos construir y gestionar el capital para el desarrollo de la cooperativa. Y llegamos a este cuarto principio que ya no está tan enfocado a aspectos internos, sino que tienen que ver con aspectos internos, pero con aspectos externos, digamos. Autonomía e independencia. Y teóricamente, digamos, siempre la tradición es ser, en el movimiento cooperativo, ser autónomo e independiente de los gobiernos y de los privados, así en grandes rasgos. Y nosotros seguimos con la misma idea que la autonomía también hay que construirla, que este principio habla de poder construir el poder ser autónomo. Y de eso vamos a charlar un poquito hoy en base a las dos miradas que siempre lo hacemos, lo que nos plantea la Alianza Cooperativa Internacional y las buenas prácticas que nos plantea el INAES. Vamos primero por la definición. Las cooperativas son organizaciones autónomas y de autoayuda controladas por sus miembros. Si llegan a acuerdo con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si reciben capital de fuentes externas, lo hacen en condiciones que garanticen el control democrático por parte de sus miembros y que respeten su autonomía cooperativa. O sea, en esencia, la definición nos habla, las cooperativas son de los asociados, son nuestras. Nosotros tenemos que decidir cómo la desarrollamos, cómo la controlamos, cómo la construimos. La alianza nos plantea que este principio se centra fundamentalmente en la relación de las cooperativas con los gobiernos nacionales y las organizaciones gubernamentales internacionales, por un lado, aunque también tiene implicaciones respecto a la relación entre cooperativas y otras entidades comerciales, como puede ser un prestamista comercial que aporta capital a una cooperativa, o proveedores y demás agentes en una posición dominante dentro de la cadena de valor. Y aquí ya la alianza nos está introduciendo en un tema que es la cadena de valor. O sea, que la autonomía en la realidad, este, digamos, es una autonomía
que se construye en el mercado y en una interacción, digamos. Eh, Sufrimos influencia y tenemos relaciones con los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, y tenemos relación en la actividad concreta que desarrollemos, la actividad económica, con proveedores, con financistas, ¿eh? Y estamos inmersos en una cadena de valor, ya sea la cadena de valor de la energía, ya sea la cadena de valor, en mi caso, mi experiencia personal en una cooperativa de trabajo, era la cadena del valor del papel, podemos decir, ¿no? Y, y en esa cadena de valor hay eslabones que son dominantes, y eso hacía, por lo menos en las cooperativas de trabajo lo vivíamos así, éramos los eslabones más débiles de la cadena. Por lo tanto, éramos eslabones dependientes de los eslabones más fuertes y muchas veces dependientes de la voluntad de los proveedores, de los que nos financiaban, y estábamos en una interacción constante, y esta interacción constante, bueno, le pone límites a la autonomía. Si vamos a un banco, íbamos a un banco a pedir un préstamo, bueno, teníamos toda la autonomía que queríamos para tomar la decisión de tomar el préstamo, pero una vez que lo tomamos, no podemos dejar de pasar el día del mes en que tenemos que pagar la cuota para devolver el préstamo, porque si no, inmediatamente nos pueden cerrar la cuenta, nos pueden iniciar juicios, nos pueden obligar a cerrar la empresa y perdemos autonomía. Digamos, este concepto de la autonomía es una construcción de estas dificultades, es que se construyó que la autonomía se construye en colectivo, en la fuerza que tengamos como movimiento cooperativo en su conjunto y de las políticas que podamos desarrollar para fortalecernos frente a los gobiernos y frente al sector privado de lucro. Nos dice la Alianza que los primeros cooperativistas en multitud de países exploraron ideas que condujesen a una sociedad justa y más equitativa, a menudo a través de acalorados debates y largos conflictos, diría yo. La intención de los pioneros era rescatar a la gente de la miseria reinante en la época y evitar a que volviesen a caer en ella. Estos primeros cooperativistas llegaron a la conclusión de que no servía de nada esperar a que los gobiernos o los estamentos ricos y poderosos dieran un giro a la situación de los más desfavorecidos, y que ese cambio hacia un mundo económico más justo solo podía lograrse trabajando juntos y aplicando los valores de autoayuda y responsabilidad propia en cooperación con los demás. O sea, los pioneros, o sea, de alguna manera expresan una tercera vía, ¿no? Frente al Estado y frente a los poderosos, el conjunto de los desposeídos tomar la herramienta de construcción de la economía en sus propias manos y buscar su sustento, ¿no? Y su desarrollo. Asimismo, nos plantea la Alianza la rápida aceleración de la globalización ha provocado que compradores o clientes de nuestras cooperativas presentan nuevas amenazas a la autonomía e independencia de nuestras empresas. Una empresa cooperativa que dependa enormemente del comercio con una empresa del sector privado, propiedad de inversores, entraña un riesgo considerable para su autonomía e independencia. Digamos, estos son, poniéndolo en ejemplos concretos, digamos, para entender. Yo tengo un ejemplo muy clásico que es de la cooperativa Cooperar Villa 7 de mayo de Villa Constitución, que era una cooperativa de servicios industriales, o sea, estaba dentro de la planta de Asindar y hacía toda la logística de Asindar, y fuera de la planta manejaba el puerto de Villa Constitución para la carga y descarga de buques. Era una cooperativa altamente dependiente de un cliente, que era Asindar.
Y al poco de nacer la cooperativa y cuando vimos estructuralmente desde otra la debilidad que conllevaba esto para la propia autonomía, porque de alguna manera Sindar había tercerizado en cooperativa y en pyme gran parte de la producción de su planta, pero imponía condiciones, desde ser el eslabón en la cadena del acero, digamos, el eslabón más fuerte de esa cadena. Así que el consejo en ese momento, y hace muchos años a la cooperativa, fue que diversificara, fue que se diversificaran, que buscaran otros clientes, que buscaran otras actividades, porque en algún momento ese eslabón podía, en condiciones de crisis, poner en peligro la existencia de la cooperativa. Bueno, los compañeros lo hicieron, se desarrollaron hacia la construcción, hacia otros servicios metalúrgicos, y llegó esa crisis. Con Milei llegó esa crisis. Cuando digamos, se deja de apostar por la construcción, por el mercado interno, y se hace altamente dependiente de la economía de nuestro país, muy sometido a los dictados, digamos, de Estados Unidos, y a que el crecimiento del país esté basado en el campo, en las actividades primarias y en la minería, bueno, el acero cayó. Al caer la construcción, el consumo de acero cayó y la crisis se instauró. A pesar de que Asindar, que al principio era de una familia argentina, los Acevedo, ya había pasado a ser parte de una multinacional, ArcelorMittal, con sede en India y en Inglaterra y que maneja, es una de las 5 empresas que manejan el acero del mundo. Bueno, frente a ese poder, ahora, hoy, en estos momentos, bueno, la cooperativa se tuvo que adaptar y hoy tiene tantos ingresos por las otras actividades que por la que tenía al principio, que era total. De esa manera construyó o defendió la autonomía. Digamos, está condicionada, pero por lo menos se puede defender mejor con la diversificación. Si hubiera quedado en manos de ese solo cliente, hoy la cooperativa hubiera estado en riesgo considerable para su autonomía e independencia. Nos señala la alianza que hay resoluciones, digamos, de los organismos internacionales, la resolución 56114 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2001 sobre las cooperativas en el desarrollo social y el proyecto de directrices de la ONU sobre la creación de un entorno propicio para el desarrollo de las cooperativas, junto con la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo del 2002 sobre la promoción de cooperativas, son una buena muestra de la creciente conciencia respecto a la importancia de las cooperativas a la hora de atajar la pobreza y la desigualdad. La importancia de las cooperativas como forma de vehiculizar los objetivos del desarrollo sostenible también ha sido reconocido por las Naciones Unidas y la OIT. Y así es que estas resoluciones llaman a los gobiernos, digamos, a crear un entorno, un ecosistema cooperativo que ayude a las cooperativas a construir su autonomía. La independencia respecto al gobierno y la importancia de crear un terreno de juego equilibrado en el mercado para las cooperativas no implica descartar que los gobiernos reconozcan el valor de las cooperativas y respalden su desarrollo. Esto puede conseguirse con legislación y políticas de promoción que promuevan el desarrollo de las cooperativas, al tiempo que se preserva su independencia y autonomía. Las cooperativas resultan intrínsecamente útiles a los gobiernos que deseen desarrollar sus economías nacionales de forma sostenible en el plano económico, social y medioambiental. Y aquí se da el fuego, ¿no? Acá está poniendo el énfasis la alianza en la relación con los gobiernos. O sea, que los gobiernos deben promover, deben fiscalizar, deben controlar, pero que esto, que es política pública,
no sirva para condicionar el desarrollo de las cooperativas, sino que sirva para crear un entorno propicio. ¿Eh? A su vez, en el entendimiento que las cooperativas, como lo vemos en nuestro país, están en el interior del interior, construyen la posibilidad del desarrollo de nuestras comunidades donde no van ni los privados ni el Estado. O sea, contribuyen a crear comunidades sostenibles en todos los planos, en el económico, en el social, en el político, en el medioambiental. La Alianza ha elaborado documentos de orientación para la aplicación de este cuarto principio y vamos a recorrerlos un poco. La resolución de la ONU y de las Naciones Unidas y las directrices sobre las cooperativas. Las directrices de las Naciones Unidas pretenden crear un entorno propicio para el desarrollo de las cooperativas. Las directrices revisadas alentaban a los gobiernos miembros a que sigan examinando, según proceda, las disposiciones jurídicas y administrativas que rigen las actividades de las cooperativas, con miras a garantizarle un entorno propicio y a proteger y promover su potencial para ayudarles a lograr sus objetivos. Ahora, esta aplicación, digamos, este llamado a las Naciones Unidas también se encuentra en la realidad con dificultades. Si nosotros vemos nuestro país, la ley 2337, que reemplazó a la primera ley de cooperativas, se hace en 1973, digamos, ¿no? Todavía a fines de la dictadura de la NUCE. Y es una ley que ha servido y que todavía hoy rige a las cooperativas, que deberá ser modificada porque fue hecha en los 70 del siglo pasado y no existía nada de los adelantos tecnológicos y del desarrollo que existe hoy en el mundo, pero ni los gobiernos ni el movimiento cooperativo, si bien sienten la necesidad que hay que ayornarla, se han animado a tocarla porque ha presidido durante más de 50 años el desarrollo del cooperativismo argentino. Ahora, esa ley, por ejemplo, como fue hecha sobre finales de la dictadura militar, no pudo hablar prácticamente nada del desarrollo del cooperativismo de trabajo. Y es así que el cooperativismo de trabajo, todo lo que tiene que ver al entorno jurídico del cooperativismo de trabajo, solo está dado por unos pocos renglones en la 2337, por las resoluciones del INAES en relación al cooperativismo de trabajo y por las resoluciones de la justicia, digamos. El marco jurídico para el cooperativismo de trabajo es muy pobre en la Argentina, digamos, y eso debilita a la autonomía y al desarrollo de las cooperativas de trabajo en el país, que son casi el 80% de la matrícula cooperativa. Entonces, las directrices, la ONU, la OIT, hacen resoluciones, pero después somos los cooperativistas los que tenemos que luchar, lograr la masa crítica para que estas resoluciones se conviertan en política pública en cada uno de nuestros países. La perspectiva de las Naciones Unidas sobre la creación de un entorno propicio para las cooperativas invita a que el Estado y las cooperativas establezcan alianzas para cooperar de forma satisfactoria y eficaz. Fruto de esto también es que nosotros hemos creado, digamos, la iniciativa de cooperar de la red de municipios cooperativos. Estado y cooperativas estableciendo alianzas para cooperar de forma satisfactoria y eficaz. En este caso es alianzas con los gobiernos locales para crear eh, comunidades sustentables. Si bien un excesivo control del Estado es algo negativo, la falta de implicación del Estado puede resultar igualmente de poca ayuda y denotar poca visión del futuro. O sea, poca visión del futuro porque si no construís cooperativismo, si no construís autonomía de las comunidades para desarrollarse, bueno, va a haber un desarrollo desigual en nuestras naciones. ¿Qué nos dice la recomendación 193 de la OIT? En 2002, la OIT adoptó la recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas.
En ella se indica claramente la exigencia de que las cooperativas sean reconocidas y respetadas como organizaciones autónomas e independientes. Esta resolución exhorta a los gobiernos a alentar el desarrollo de cooperativas como empresas autónomas y autogestionadas, en particular en áreas en que las cooperativas desempeñen un papel importante o donde presten servicios que no se proporcionen de otro modo. Esto viene como anillo al dedo a las cooperativas de servicios públicos. En muchísimas comunidades de nuestro país solo tienen desarrollo porque existe la cooperativa de servicios públicos. Entonces, alentar el desarrollo como empresas autónomas y autogestionadas en el marco del desarrollo de un mercado, donde está lo público, vivimos con lo público y con lo privado. En este marco, las relaciones con los gobiernos, que nos dice la ASI, desde sus orígenes, las cooperativas han necesitado tratar con gobiernos y legisladores para establecer un marco jurídico que reconozca las características distintivas de la empresa cooperativa. Hasta tal punto esta ha sido una lucha que, bueno, hemos pasado por el tema de que han querido aplicarnos el impuesto a las ganancias, sabiendo que las cooperativas somos entidades sin fines de lucro, pero quieren asimilar los excedentes de las cooperativas, que son de los asociados y que se reinvierten para sostenerlas, como que fuera una ganancia que se llevara un capitalista y aplicar este impuesto a la ganancia. Esta ha sido una larga lucha y donde hasta el día de hoy muchas veces la política no entiende cómo es el marco jurídico y las características distintivas. Por eso es que tenemos iniciativas permanentes desde la Confederación frente al Parlamento argentino y ha habido en el último tiempo algunas actuaciones memorables cuando se puso límite a la ley de hojarasca, que se quería modificar la forma de liquidación de la 23427 del impuesto, digamos, al patrimonio de las cooperativas, y esto, bueno, fue un logro. O sea, ese logro se logró en colectivo, se logró haciendo lobby, haciendo presión, trabajando el movimiento cooperativo y mutual en su conjunto. Entonces, nosotros tenemos que tener una política de alianza con los gobiernos para el desarrollo, pero también de requerir a los gobiernos que entiendan cuál es nuestro tipo de empresa y con los legisladores en particular, con el poder legislativo, crear el marco jurídico que garantice nuestro desarrollo. Crear, tener el número necesario. ¿Por qué no se ha modificado la 20337? Porque siempre se tenía miedo que cuando se empezara a discutir, bueno, terminara una ley peor que la que tenían. ¿No? ¿Por qué? Por la falta de movimiento, digamos, de los partidos políticos, de la real naturaleza de nuestras organizaciones. Por eso es que se impulsaron la red de legisladores, siempre se charla con ellos, incluso Cooperativa de las Américas, cuando organiza sus eventos cada año, invita a los órganos locales competentes de los países, pero también a legisladores para que se constituyan de alguna manera en una red para crear un entorno legislativo que en todos los países de América nos dé un marco de estabilidad. Las Naciones Unidas sugieren que es necesario definir con precisión qué es una cooperativa para evitar falsas cooperativas que se beneficien de modo ilegítimo de las políticas cooperativas y mancillan la imagen de las mismas. Este fenómeno de las falsas cooperativas también es un fenómeno que se ha desarrollado muchas veces porque, digamos, oportunistas del sector privado utilizan la figura cooperativa para beneficiarse de las exenciones impositivas que pueda tener. Digamos, en última instancia, la exención al impuesto a las ganancias que tiene que tramitarse, como en algunas provincias la exención en ingresos brutos que tiene que tramitarse, dice, eso nos da
una posibilidad, es como un subsidio que da la sociedad para que nuestra propiedad social se pueda desarrollar y se pueda capitalizar. ¿Por qué? Porque no se lleva la ganancia un capitalista, porque lo nuestro derrama en la sociedad y así es reconocido. Bueno, es aprovechado, digamos, por falsos cooperativistas o empresarios que hacen cooperativas, sobre todo en el mundo del cooperativismo de trabajo, para beneficiarse de estas ventajas y desnaturalizar la figura cooperativa y desnaturalizar la legislación laboral. Entonces, es por eso habla las Naciones Unidas de definir con precisión lo que es una cooperativa. Después, muchas veces las falsas cooperativas se protegían en el sentido de la autorregulación de las cooperativas. Y decían, no, la legislación, ARCA no puede venir, ni el Ministerio de Trabajo puede venir a la cooperativa de trabajo a preguntar nada porque nosotros nos autorregulamos. Entonces los trabajadores se reunían y se autorregulaban trabajar gratis para un patrón. No es así, digamos. La autorregulación de las cooperativas, que se adhieran voluntariamente a códigos de buena gobernanza y a normas de notificación, puede ser una alternativa a la regulación impuesta por el Estado. Digamos, por eso nosotros impulsamos como movimiento el balance social cooperativo. El balance social cooperativo es una forma de autorregulación, en donde nosotros mismos nos analizamos en base a los 7 principios cooperativos y vemos cómo demostramos, digamos, a la población cómo funciona nuestra cooperativa. Esta es una forma de autorregulación, pero la tendencia global en el mundo es que la inspección por parte de las autoridades reguladoras y las auditorías obligatorias sean cada vez más y no menos vinculantes. O sea, la tendencia es que en el mundo los gobiernos inspeccionen y ejerzan una fiscalización sobre las cooperativas para que éstas no sean desnaturalizadas. En numerosos sectores empresariales, en particular en los sectores financieros, de la banca, los seguros y las pensiones, pero también en otras áreas como la producción, la distribución y seguridad alimentaria, la regulación por parte del Estado Nacional y de los organismos internacionales es inevitable. O sea, si nosotros es una cooperativa la cooperativa de pymes, las farmacéuticas, que tienen su propio laboratorio. Bueno, tienen que respetar la regulación que establece la ANMAT en cuanto a la producción de medicamentos, como las cooperativas agropecuarias tendrán que respetar todas las regulaciones que se establecen en relación a cómo se desarrolla su actividad. Lo mismo las cooperativas de trabajo que están en el campo de la industria, de la química, digamos, tenemos regulaciones que tienen que ver con el funcionamiento, que son las que nos hace el INAE, pero también con el conjunto de legislaciones que controlan la actividad específica que tenemos como empresas reguladores necesarios y deseables, deberá ser aceptado de buena voluntad por las cooperativas. Esto es lo que nos dice la Alianza Cooperativa Internacional. Las cooperativas, las cooperativas como herramienta clave de la política gubernamental. Un reto importante en las relaciones de las cooperativas con el gobierno surge cuando éste ve el desarrollo de las cooperativas como una herramienta clave en la aplicación de una política. Por ejemplo, para la prestación de servicios en ciertos sectores económicos, o bien como una herramienta para la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Acá hay ejemplos, digamos, en países del mundo, como Inglaterra o en Italia, también lo vayan a nombrar más adelante, en donde hubo sectores del Estado que pasaron a manos de las cooperativas, digamos, que el Estado cedió, no sé, en las cooperativas sociales italianas, eh, las actividades que hoy desarrollan de cuidado de personas, de limpieza, de cuidado del ambiente, gran parte
son concesionadas, son concesiones del Estado que son desarrolladas por cooperativas de trabajo, con la característica de que son cooperativas sociales que integran y desarrollan el empleo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. ¿Eh? Esto es, digamos, cuando el Estado, en la medida que va desarrollando, ve que puede ceder, digamos, a la organización de la sociedad algunos servicios que el propio Estado desarrollaba, esto surge, digamos, porque entiende el Estado que la política puede prestar ese servicio. Y es una política clave. ¿Eh? Y es una creación, es una herramienta de creación de empleo y de reducción de la pobreza. Desarrollo de las cooperativas en los distintos ámbitos genera valor, genera riqueza que distribuye en nuestras comunidades, que no se va del país. Por eso es clave para el desarrollo nacional. En los últimos años, en particular en algunas economías postindustriales del hemisferio norte, era lo que decíamos recién, los gobiernos han comenzado a ver a las cooperativas y mutuales como un medio de prestación de servicios que antes proporcionaba el sector público. El crecimiento de las cooperativas sociales en Italia, las cooperativas de solidaridad en otros países, ponen de manifiesto esta capacidad de las empresas cooperativas. ¿Eh? En los procesos famosos de privatizaciones que se dieron con el advenimiento del neoliberalismo en muchos países del mundo, bueno, algunos países promocionaron e hicieron bueno, que fueran las cooperativas las que desarrollaran esto. Esto también pasó en los privados cuando, digamos, el desarrollo del capitalismo y empiezan a aparecer las empresas concentradas en el mundo, muchas de estas grandes multinacionales empezaron a ajustar sus tamaños, la densidad de sus empresas, y sufrió por la década del 80 la tercerización. Y la tercerización muchas veces de las actividades de estas grandes empresas quedó en manos de las cooperativas, en que los trabajadores se organizaban para crear empresas, para desarrollar esto que antes lo desarrollaba la empresa privada y que ahora la empresa privada de alguna manera concesionó en las figuras de las cooperativas. Así nacieron las cooperativas, digamos, sobre todo de trabajo, que desarrollaron la tercerización de actividades privadas. Bueno, el crecimiento de las cooperativas sociales en Italia y otros países ponen de manifiesto esta capacidad de las empresas cooperativas. El principio central es que el apoyo del gobierno a las cooperativas no deberá identificarse con el control gubernamental de la cooperativa. O sea, la política de promoción no puede, digo, tiene que estar separada del control, digamos, ¿no? O sea, que controlamos porque corresponde a lo que tiene que ver al funcionamiento de la cooperativa o controlamos con lo que tiene que ver con su actividad específica, digamos, pero que la promoción debe ser promoción y no se debe identificar. O sea, te promociono si haces lo que yo quiero. Eso el Estado no lo puede hacer. La autonomía e independencia de las cooperativas, así como los derechos democráticos de los miembros para controlarlas, deberán ser siempre respetados por el gobierno. El otro aspecto con los privados es acuerdos y pactos para la obtención de capital. Como se explica en la orientación del tercer principio, cuando vimos el tercer principio, cuando las cooperativas se enfrentan a la tesitura de garantizar capital para financiar el crecimiento de la misma o para seguir siendo competitivas en el mercado, que exige una considerable inversión de capital, es posible que tengan que recurrir a la financiación de fuentes externas. Aquí yo siempre tengo el ejemplo, que lo hemos charlado, creo, en este ciclo, de lo que le pasó a Mondragón cuando en el 92 se incorpora España a la Unión Europea.
tenía una protección, la economía española tenía una protección del 30%, digamos, dentro de Mondragón, dentro de la economía española era altamente competitivo, pero frente a la economía europea no. Cuando se integra a España, tiene una gran crisis, digamos, porque tiene que poner, hacer inversiones de capital, tecnología, desarrollo, para lograr las condiciones competitivas, ¿no? Para competir, y poder, ellos en ese momento tenían mucho desarrollo en todo lo que era la producción de autopartes para la industria automotriz y tuvieron que hacer grandes inversiones y no daba la propia capacidad de capitalización de los asociados de Mondragón, que dejan el 90% de los resultados, digamos, lo dejan para seguir fortaleciéndose, y tuvieron que recurrir a capital externo para cubrirse de no perder su autonomía. Lo que hicieron fue crear empresas de capital, empresas que cotizaban en la bolsa fundamentalmente de Barcelona, también lo hicieron en Madrid, y emitieron acciones que, bueno, que fueron compradas por ahorristas y que después con los años ellos reintegraron pagando el interés y el capital necesario. Pero eso les permitió la inyección de capital sin perder autonomía, ¿eh? Recurrir a la financiación de fuentes externas sin perder autonomía. O sea, siempre buscando. Y ahí está el rol que ya vamos a ver tan importante entonces de la conducción de la cooperativa. Las cooperativas deberán ser conscientes de los peligros que esto supone para la independencia si hicieran contratos que los sujetaran, que le dieran poder a los que te inyectan capital para decidir hacia qué lado tenés que ir. Las relaciones con proveedores y clientes, un riesgo sobre todo para las cooperativas nuevas. La alianza cooperativa nos dice entonces que los riesgos de la actividad económica y comercial también puede poner en peligro la autonomía e independencia de las cooperativas. La autonomía e independencia pueden verse en peligro si los productos y servicios de una cooperativa dependen demasiado de un único comprador, y de igual manera si se depende demasiado de determinadas fuentes dominantes de suministro. En las cooperativas de trabajo, sobre todo en lo que se denominó el proceso de las empresas recuperadas, cuando se recuperaba la empresa y los compañeros no teníamos la suficiente experiencia y gestión, muchas veces los que quedaban del proceso de recuperación éramos los compañeros que estábamos en la producción, y los compañeros que estaban en la comercialización muchas veces y en la parte administrativa se iban de la cooperativa. Y muchas veces, desde organizaciones por fuera de la cooperativa, comercializaban, ¿no? Creaban una comercializadora y explotaban a los compañeros que habían quedado dentro de la cooperativa. Digamos, desde afuera, con una comercializadora como cliente principal, se llevaban la ganancia del esfuerzo de los compañeros dentro de la cooperativa. Digamos, entonces fue una lucha, me acuerdo, yo estando en Pecotra, romper esta dependencia, formar a los compañeros para que pudieran desarrollar todas las actividades e incorporar a esas cooperativas el suficiente personas con conocimiento, ¿no? Y compromiso para que se pudiera desarrollar la actividad desde la propia cooperativa. Entonces la autonomía e independencia deben verse en peligro, pueden verse en peligro si dependemos de un único comprador, o de un único cliente, o de determinada fuente dominante de suministro. Por ejemplo, las licitaciones en el gremio gráfico. Muchas veces las licitaciones en el Estado, que nosotros las imprentas nos integramos como red gráfica cooperativa, íbamos en mejores condiciones a competir, pero ¿quién decidía la licitación? ¿El Estado? No. Los proveedores de papel, que eran el eslabón fuerte de la cadena. Ellos le vendían más barato a Clarín, entonces Clarín siempre no ganaba. O Clarín era parte accionaria de papel prensa, de
de las empresas que nos proveían el papel a nosotros, por ejemplo, cuando se imprimían las boletas para las elecciones. Entonces ellos siempre tenían el mejor precio. Entonces, determinadas fuentes dominantes de suministro, bueno, peligran tu actividad. Unas prácticas de administración empresarial sólidas pueden ayudar a gestionar estos riesgos. Entonces, acá está el rol de los consejeros, de los que conducimos la cooperativa. La identificación y el análisis de los riesgos pueden utilizarse de manera efectiva para detectar estos riesgos comerciales y de otro tipo y evaluar su impacto. Y estudiar estrategias sobre cómo evitarlo. Nosotros fuimos a comprar papel a Chile y me acuerdo que al principio, durante 6 meses, tuvimos éxito y papel en Rusia. Ahora, la de Chile fue Clarín y compró la producción de un año. No pudimos volver a Chile a proveernos. Digamos, vos desarrollás estrategia y el competidor también. Entonces, digamos, es muy importante el análisis del mercado. Estudiar estrategia, cómo evitarlo y abordarlo, especificar quién dentro de las cooperativas tiene la responsabilidad de gestionar el riesgo y qué medidas pueden adoptarse si se materializa algún riesgo en particular. Si los riesgos comerciales son inevitables, es recomendable implementar una gestión del riesgo eficaz. O sea, si no tenés el conocimiento, hacerte ayudar para enfrentar estas dificultades. Autonomía e independencia. Aquí, entonces, la función de los consejos de administración, que es el rol de construcción de la autonomía. Los directivos de las cooperativas tienen la responsabilidad especial de preservar la autonomía e independencia de su cooperativa, lo cual es esencial para su viabilidad a largo plazo. Una gobernanza deficiente o una mala gestión pueden amenazar la viabilidad de cualquier empresa. Las cooperativas no son una excepción. No hay mayor riesgo para la autonomía e independencia que la insolvencia provocada por una gobernanza deficiente y una mala gestión. ¿Eh? Una mala gestión que endeude totalmente a la cooperativa, bueno, la puede llegar al riesgo, al concurso, a la quiebra, a perder la empresa, a perder totalmente la autonomía, que le radica la justicia que la tenga que liquidar. ¿Eh? Entonces es tan importante el rol y la constitución del Consejo de Administración. Las cooperativas que identifiquen carencias en las habilidades, los conocimientos y la capacidad de su Consejo de Administración, mediante auditorías de capacidades, deberían considerar la posibilidad de nombrar miembros para el Consejo que suplan las carencias identificadas. Por eso cuando elegimos consejeros, no solo porque es más simpático, porque nos gusta, porque le tenemos afecto, sino que tenemos que ver que en el consejo estén las habilidades, los conocimientos y las capacidades. Y es bueno, y eso vamos a ver que las federaciones, las confederaciones, las entidades de integración pueden cumplir un rol, digamos, de ayudar a que nuestros consejos tengan las incumbencias y las capacidades necesarias. Es bueno hacer auditorías de capacidades de nuestros consejos para ver qué es lo que nos está faltando, digamos, en qué rengueamos y cómo podemos reforzar estas capacidades. Los consejos de administración necesitan además que los gerentes y los asesores empresariales les presenten la información económica de forma clara e inteligible para permitir que se tomen decisiones empresariales clave que incluso puedan cuestionar las recomendaciones que nos dan los propios gerentes y asesores. Digamos, esto es fundamental, esto lo plantea la Alianza Cooperativa Internacional, ¿no? Digamos, que el gobierno por delegación de los consejos, sobre todo en las cooperativas de servicio público, delegamos en los gerentes y en los asesores, nos tienen que proveer de la información, tenemos que exigir la información económica clara, que la podamos entender para que nos permita incluso cuestionar
las recomendaciones que nos dan. Entonces, es fundamental el rol del Consejo. Los acuerdos sobre gobernanza deberán integrar sistemas de controles y equilibrio, incluidos mecanismos que estrechen la brecha de conocimiento entre la dirección profesional y los miembros, que consten de auditorías internas y externas que garanticen que los miembros de la Asamblea General reciban informes independientes de auditores sobre la gobernanza y la gestión de su cooperativa, sobre la observancia de este cuarto principio y sobre cualquier riesgo que aceche su autonomía e independencia. Esto es fundamental, digamos. Lo ha desarrollado Mondragón muy bien, digamos, a tal punto que los consejos de administración tienen sus incumbencias escritas y los consejos de dirección, que son los gerentes y los responsables, los asesores, tienen sus incumbencias escritas y los deberes de unos y otros y las incumbencias escritas de la Asamblea. Y que la brecha de conocimiento que puede haber entre los consejos de dirección y los consejos de administración, que son los trabajadores, que la gente que, que lleva su vida en las cooperativas de servicios públicos, que es de la comunidad y que no tiene todos los conocimientos, esa brecha pueda ser de alguna manera vigilada, pueda ser subsanada por la existencia de una mirada independiente, ya sea desde auditores que contrate la empresa o de las propias federaciones y confederaciones a las cuales están asociadas y que pueden ayudar a las cooperativas asociadas a establecer estos equilibrios, que no sea un desequilibrio en que la gerencia y los asesores, porque tienen el conocimiento, resuelvan todo y el consejo vaya atrás de eso. Esto es lo que denominamos gerentitis como enfermedad, ¿no? Sino que podamos compartir el conocimiento, que disminuya la brecha, que todos podamos tener el conocimiento fundamental para tomar las mejores decisiones en conjunto. Porque si hacemos mal estas cosas, de hecho, la autonomía y la independencia va a estar en peligro. Y aquí lo que ya veníamos adelantando, la función de las federaciones de cooperativas nacionales, de las organizaciones de cúpula y de la Alianza Cooperativa Internacional en el mantenimiento de la autonomía e independencia de las cooperativas. Las organizaciones de cúpula nacionales, en asociación con la Alianza, tienen una función clave que desempeñar, consistente en asegurarse de que, por un lado, los estados cumplan con las normas aceptadas internacionalmente para establecer marcos jurídicos y reguladores en los que puedan prosperar las cooperativas. O sea que hay una agenda que mira hacia el gobierno, hacia el Estado, digamos, ¿no? Justicia, legislativo, ejecutivo, para que se establezca un ecosistema, un marco jurídico regulador en la cual puedan prosperar las cooperativas. Y las organizaciones de cúpula también tienen la función, otra mirada, de proporcionar asesoramiento y recomendar buenas prácticas a las cooperativas acerca de cómo evitar o gestionar los riesgos de independencia y autonomía que plantean los proveedores o los compradores de productos o servicios con posición dominante en el mercado, así como la función de cooperar con las autoridades reguladoras para garantizar una regulación adecuada y eficaz. O sea que aquí la Alianza Cooperativa Internacional nos plantea con muy buen criterio que nuestras organizaciones de grado superior no solo tienen que tener una mirada, su agenda es una mirada hacia el Estado para crear un entorno que propicie el desarrollo, una mirada, digamos, hacia lo privado, hacia el mercado, hacia reforzar nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de ser competitivos y también una mirada hacia las regulaciones específicas de la actividad económica que nosotros desarrollamos para garantizar una regulación adecuada y eficaz. Un poco el ejemplo de Fedecova, todas estas miradas. Por eso hay asesorías en agua, en los servicios,
como hay asesoría en la gestión, como hay una presencia en los organismos de integración y políticas hacia los municipios, hacia las provincias, hacia los estados-nación. El reto de cada cooperativa y de las organizaciones de cúpula, de las organizaciones de cúpula nacionales que interactúan con el gobierno, es cómo lograr el respaldo del gobierno sin que ello provoque una influencia indebida sobre ella. En casos extremos, las cooperativas deberán enfrentarse a políticos que no entienden la naturaleza y ventaja de una empresa cooperativa y que tienen tendencia a desmutualizarlas y destruirlas. Esto lo plantea claramente la Alianza Cooperativa Internacional. Asuntos a considerar en el futuro. Bien, los miembros, la alianza dice que a futuro los miembros no usuarios e inversores. En la medida que en el mundo han ido apareciendo las cooperativas de múltiples partes, entre las partes de estas cooperativas de múltiples partes, donde puede haber trabajadores, puede haber inversores, puede haber gobiernos, para el desarrollo de determinadas actividades, eh, lo que la alianza propicia es que cada distrito, cada parte, esté clara esa gobernanza compartida y las reglas. Que las cooperativas, en sí las cooperativas, que aceptan miembros no usuarios o miembros inversores, tienen que tener cuidado porque pueden crear un riesgo potencial para la autonomía e independencia de la cooperativa que se añade al riesgo de infligir en el tercer principio, que era la participación económica, que es compensación limitada sobre el capital aportado como requisito de la afiliación. O sea, si vos creás una cooperativa de tres partes, una parte es un socio inversor, una parte una cooperativa de trabajo y una parte el municipio, para desarrollar una actividad X, industrial o un servicio. Claro, tenés que tener cuidado y poner reglas muy claras porque el privado inversor quiere una compensación ilimitada. O sea, él quiere reproducir el capital y nosotros queremos una compensación limitada al capital, ¿no? Entonces, hay que discutir las reglas y poner los límites. ¿Se puede hacer? Sí, se puede. Incluso la 2337 posibilita la creación hasta de otra figura, entre una cooperativa y un privado, hacer una sociedad anónima. Pero hay que discutir, ¿no? ¿Qué aporta cada uno? ¿Cómo se gobierna? Y que la cooperativa no pierda su autonomía en este proceso. Por eso las cooperativas de múltiples partes de alguna medida han venido a resolver este tema porque son acuerdos que se establecen en los territorios y en la práctica y donde la cooperativa tiene una mirada de más largo plazo, ¿no? Y el privado tiene una cooperativa más cortoplacista y de rentabilidad de capital. Todos tienen que ceder. Pero el tema es que cada uno siga teniendo la autonomía en su núcleo, pero que juntos puedan aportar al desarrollo de la comunidad. Bueno, eso es gestión de riesgo. Este riesgo aparece porque dichos miembros no tendrán inevitablemente, los capitalistas, el mismo compromiso con la autonomía e independencia sostenible y a largo plazo de la cooperativa que tienen los miembros que sí son usuarios. Bueno, esta es la preocupación a futuro que planteó la Alianza y que lo va trabajando en la medida del desarrollo del cooperativismo en el mundo. ¿Qué nos pide el INAES? Ya llegamos al final. El órgano de Contralor en relación a este principio 4 de autonomía e independencia. Lo que vamos a ver, ¿se acuerdan que en el primer principio había bastantes ítems? En el segundo, muchísimo, porque hablaba de la asamblea, del consejo de administración, la sindicatura. En el tercero había algunos, no tanto, y en el cuarto no hay prácticamente nada. Hay dos, nada más. Dice, si la cooperativa tiene contrato con organismos públicos,
estos, los organismos públicos, no tienen injerencia en sus decisiones. Esto es obligatorio para el INAE, ya que el INAE puede revisar, digamos, y que habría que conocer, cuando darle a conocer al INAE, cuando se firma un contrato con organismos públicos, y demostrar que el organismo público no tiene injerencia en las decisiones de la cooperativa. Y otro es, si los organismos públicos participan del Consejo de Administración, lo hacen de acuerdo con lo establecido en el estatuto. Obligatorio también. Esto para las cooperativas de servicios públicos, algunas que permiten que sus estatutos, que haya una representación de algún consejero del municipio, que está en minoría, siempre van a cuidar que los representantes externos no superen un tercio, digamos, de los miembros del Consejo de Administración, y que bueno, y que esto se haga de acuerdo a lo que establece el estatuto. Estos son los dos únicos ítems que en cuanto al cuarto principio mira el INAS. Muy bien, y así terminamos. Muchas gracias por escuchar. Ahora charlemos entre todos. Dejo de compartir, así podemos ver. Muy bien. Tome el mando. Hola Fabricio. José, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cmo les va? Hola, Sebastián Murray de Grisa, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Seba. Sebastián? En caso de representante que mencionaste sobre el final, que nosotros tenemos, que en determinados periodos participan, otros no, ¿tiene derecho a voto? ¿Es un consejero titular, digamos? No me acuerdo en el estatuto, pero Lo, ¿tendrá derecho a voto? lo que establezca el estatuto. Ujú. Lo que Puede establezca el tener. estatuto. He visto estatutos que no y estatutos que sí. De todas maneras, aunque tiene derecho a voto, digamos, o sea, no puede ser más de un tercio, digamos. Si Ah, fueran uno solo. 10, no puede ser. Si es uno solo, este, de cualquier manera puede incidir, ¿no? Porque si tiene un voto y está dividida la cuestión, puede tener incidencia. Pero bueno, eso lo tienen que haber establecido en el estatuto. Parece cortito este cuarto, pero tiene. Sí, nosotros decimos, sí, autónomos, cuidémonos del gobierno y cuidémonos de los privados, pero tiene una connotación bastante profunda, digamos, esto de la autonomía. Es una construcción. Si no, podemos terminar siendo peones en las cadenas de valor, digamos. Y un poco en la compra de energía somos, de alguna manera, no tenemos posibilidad de decidir nada y tenemos, O sea, eh, en, y si en se el caso de desregula, él. si Ujú. se llega a desregular el mercado eléctrico, si las cooperativas no logran tener un poder de compra en conjunto, yo creo, en alianza con las provincias, con, no sé, Córdoba, Lepec, con Santa Fe, incluso provincia de Buenos Aires, una masa y que pudieran comprar donde quisieran, van a estar sujetas a la extorsión. Este, Hay también, en cierto modo, el tema de cuando te viene el precio dado también, ¿no? No sé qué ah, autonomía tenemos para fijar un valor, ¿no? Cuando ya lo tenemos claro, fijado. En servicios regulados también, bueno, ahí claro, hacemos un poquito, ¿no? Lo que siempre decimos de los conceptos ajenos en la factura, ¿por qué si tenemos el principio de la autonomía y nosotros podemos resolver claro, y tenemos una relación con el asociado que es diferente a la de un usuario, cliente? Bueno, ahí es donde se mete el Estado y regula, bueno, todas esas claro, cuestiones y te dice no, ¿viste? O están en sea, disputa. antes en algún momento se aceptaba que se pudiera integrar todo en la factura. Cuando vino Macri, ¿te acordás que se hizo esa división? No, ahora no sé cómo está, creo que también, digamos, y marche preso, o sea, por más que sea la resolución de la Asamblea, te la aplica y te la aplica. Y no solo te la aplicaba el regulador, digamos, que te daba el servicio, sino que te la aplicó el INAE, porque el INAE
también sacaba resoluciones y atenta contra la autonomía. Por eso es una pelea, ¿no? O sea, es Sí, el sí, son ejemplo como de... es un espacio en disputa de alguna manera, ¿no? Daniel, ahí tenías una pregunta, Exacto. ¿verdad? No soy yo, es Elsa que está acá al lado. Y Bueno, yo, más que una pregunta, es como una reflexión. Me parece sumamente importante este material, porque no es fácil plantear en un consejo de administración estas ideas. Sabemos que es esencial para el cooperativismo, pero muchas veces se nos complica cuando queremos decir, bueno, cuidado con esto, cuidado con aquello, no siempre tenemos el acompañamiento. Entonces, este material, el decir, por ejemplo, José lo dijo, nos respalda cuando queremos plantear algún tema, yo le llamo tema espinoso, a veces digo tema tabú, porque me parece que nos tenemos que soltar en los consejos de administración más y poder hablar más claramente de los riesgos que tenemos, no cuando ya lo tenemos encima, sino para poder preverlo. Así que nada, yo quiero fortalecer este material, esta información, que la tengamos en cada una de las cooperativas y que las abordemos en los consejos de administración. Gracias. gracias a vos, Elsa, por tus comentarios siempre. Sí, la verdad que es un abordaje distinto, este de los principios, que me parece que amplía mucho el horizonte y está bueno que podamos compartir este material. Ojalá después también las grabaciones comiencen a circular entre los consejos de administración. ¿Alguien por allí con algún comentario, pregunta? Guillermo, no vale porque vos entraste tarde. Perdón, me tenía el frío de azul atrapado. Dale, dale. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero saludar. Un gusto que falté algunas porque siempre estaba viajando y hoy me escapé para venir a escucharla a José, que siempre es un placer. Eh, y le quería hacer una pregunta, José, ¿no? ¿Cómo se contrapone la autonomía y el sector y la cooperación entre cooperativas, ¿no? Que es el sector principio? ¿Y a dónde voy? Eh, Justamente lo dijiste que si se llega a regular el mercado, ¿cómo van a quedar las distribuidoras eléctricas cuando no tengan poder de compra? ¿No? Y yo veo otras cosas, digo, por ahí el mercado se va a regular en función de la distribuidora, va a ser dos cosas, ¿no? Una va a ser la prestadora del servicio de cable y después va a haber comercializadoras arriba, entonces va a haber un gran juego de intereses ahí. Entonces, yo creo que la única posibilidad de afrontar eso es que las cooperativas participen más activamente de las federaciones y logren incorporar tecnología todas juntas para ser cada vez más eficientes, ¿no? Eh, pero bueno, yo he vivido esa experiencia en cooperativas y cuando planteas el asociativismo entre cooperativas, ahí perdés un poco de autonomía, entonces parece que vale más la autonomía cooperativa puerta adentro que la cooperativa puerta afuera. El ejemplo que tuvimos es que una vez teníamos un proyecto para comprar internet toda junta y la idea era hacer una cooperativa de cooperativas y qué sé yo, y bueno, al final cada uno decidió que era más importante conservar su nombre antes que asociarse. Así va a venir Starlink y bueno, ya está ganando, ¿no? Ya Y te hay pasa lugares el donde ya está trapo. ganando. Bueno, entonces digo, está bueno esto de la autonomía, pero había que ver en qué casos eh, es más importante la autonomía que la cooperación entre cooperativas o que asociarse entre cooperativas. No sé No, cuál es tu yo visión. creo que es muy buena la pregunta. Digamos, lo que planteo acá es que la autonomía no es una cuestión ideal, digamos. Tenemos que ser, no es para ser solidario en solitario, no es para cuidar la quintita. Eso no es autonomía. Eso es, pronto vas a ser esclavo, digamos, porque el capitalismo hace como la gallina con el maíz, se lo come de a uno. Digo, es así. Y está totalmente unido al sexto principio de la intercooperación. O sea, la autonomía se construye.
tenés autonomía si tenés poder. Si tenés poder en la sociedad, tenés poder de incidir en el Estado, tenés poder de incidir en la cadena de valor, si tenés alianzas, si tenés política y estrategia, digamos, si jugás en toda la cancha como empresa con otras empresas cooperativas. Si no, digo, no es un problema solo de Argentina, estamos en el mundo, digamos. Recién en Doha el año pasado, los 50 CEO de las 50 cooperativas y mutuales más grandes del mundo recién se sentaron después de casi 180 años, digamos, a decir tenemos que hacer algo juntos. Teníamos la representación política en la ASI, pero ponernos a construir, no sé, fondos comunes de inversión cooperativo, o sea, apoyo para que no suceda un Sancor, para que no suceda, digo, cómo creo que va íntimamente unido. O sea, el concepto es de la autonomía se construye. O sea, que se construye a nivel local, que tenemos un rol, pero a nivel macro se construye con otro, digamos. Si no enfrentamos juntos el tema de la desregulación y qué sé yo, este, hay más gente esperanzada en que pierda el gobierno las elecciones, entonces nos salvamos la regulación, que en crear las condiciones y gestionar el riesgo y crear las condiciones para tener poder de compra para enfrentar el tema cuando venga, digamos. Y yo creo que hay compañeros que están haciendo el esfuerzo, digamos. Existe empresa, este, Fedecova participa, PEVA, aquellos que están intentando tener un poder, pero digamos, no veo todavía, eh, eh, digamos, que se lo esté enfrentando, todavía sigue pensando mucho las individualidades, digamos, este, aún. eh, bueno, pero van atados de la mano. No podés tener autonomía si no estás integrado. No Muchas tenés gracias, cuatro José. si no tenés seis, digamos, van juntitos. A veces lo que pasa es que por ahí algunas personas leen alguna parte de algún principio y más se acomoda a su necesidad y dice, bueno, la autonomía es importante y se olvida del otro. Gracias por la integración, José, siempre espectacular. Hay autonomía disfrazada de individualismo por ahí, ¿no? O algo Claro. así. Seba, No, para aportar al intercambio que está bueno, digamos, yo tengo un ejemplo que tiene que ver con las comunicaciones. Nosotros ya cumplimos 20 años este año de una federación que se llama Nodocop. Somos 18 asociadas que hicimos el proyecto de Internet, que cuando empezamos a comprarle el mega a Telefónica, hace 20 años, un mega nos costaba $1.500, y en la medida que se enteró Telefónica que habíamos empezado a hacer nuestro propio proyecto de fibra, el mega para todas pasó a 750 de un día para el otro, llegó hasta 350, digamos, no nos desintegraron, digamos, seguimos unidos. Y bueno, y hoy sería un ejemplo de esto que estamos hablando. El principio 6, si bien es cooperación entre cooperativas, pero también para mantener la autonomía o poder Claro, pararnos en un mercado en competencia. Para aportar a lo que decía Guillermo, por ahí que en este caso sí pudimos, pero muchas veces dudamos también, ¿eh? No fue perfecto. Y seguimos dudando hasta que nos tuvimos que reconstituir hace 10 años cuando la tecnología quedó obsoleta y cuando tuvimos que aportar capital, otra vez dudamos de la federación, digamos. Pero logramos sobreponernos. Pero el individualismo estaba, ¿eh? Muchos dudaron, algunos se bajaron y después volvieron. claro. Seba, No, perdón que me colo. Seba, nosotros en una intento de asociación de cooperativas fuimos a visitar a Nodocop. Ujú. Tenemos el estatuto Nodocop, hicimos va, un arreglo de ese estatuto para copiarnos, digo, para copiarnos en el buen sentido, para copiar la buena experiencia que teníamos en Nodocop. Y bueno, no se llevó a cabo, Ujú. porque Es difícil, sí, es bueno, difícil. bajo, como dijo Fabricio, el egoísmo disfrazado de autonomía actuó ahí. Sí, 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 es muy difícil. Acá se logró porque mantuvieron los principios todos, digamos, nadie se corrió del proyecto, aunque en un momento hubo que poner que parecía que era un capital que no íbamos a recuperar, pero bueno, siempre en el largo plazo
el proyecto termina siendo bueno, aunque te hace dudar ante los cambios tecnológicos que tengas que invertir y todo pero siempre es mejor tenerla a la federación, por suerte este año 20 años. Sí, sí, conozco el caso, es espléndido, tiene unos números geniales, digo, y la adversidad territorial que tiene y cómo la superó, la verdad que eso es un ejemplo tremendo. Es una lástima que, bueno, en mi zona, ya te digo, no, ganó otra posición. No prosperó. Está bien. Bueno, Ya va a llegar, ya va a llegar. sí, cómo no. Bueno, gente, si ¿hay alguna otra pregunta? Ya estamos pasaditos de tiempo, pero si hay alguien que se quedó con ganas de preguntar algo, métale nomás, si no nos vamos despidiendo. Bueno, Roberto. agradecerle, yo siempre agradecerle porque me encanta escuchar a José. Por ahí mientras habla hago algunas otras cositas, pero estoy atento a Bien, a la charla. Muchas gracias por eso. Bueno, gracias a vos. el próximo encuentro va a ser el 11 de agosto y se va a venir el quinto principio, ¿no? El de educación, formación e información, que es como el gran principio, diríamos, ¿no? La regla de oro que le llaman algunos. Madre del Así principio. que imagino que va a explotar el Zoom de gente interesada en esto. Así que ojalá así sea, porque a partir de eso me parece que comienzan a cambiar muchas cosas. Bueno, gracias como siempre, por la Gracias a presencia, usted. por la Gracias a atención, ustedes. por compartir todo. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias, Abrazo. gracias, muchas Chao, gracias. Hasta chao. luego. Chau, chau, chau.